Ok, es un gusto presentar. ¿Ya sí está el doctor con nosotros? Ya, muchas gracias, doctor. Al doctor Eric López, él es adscrito del Servicio de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él nos presenta el tema de abordaje y tratamiento de la hipertensión portal. Muy buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación al comité organizador y en especial a la doctora Graciela Castro por tener la consideración de invitarnos para venir a platicar con ustedes el día de hoy. El tema lo están viendo en esta diapositiva. Nos vamos a referir a los siguientes subtemas y vamos a hablar específicamente de la fisiopatología de la hipertensión portal, beta bloqueadores, y me enfocaré a dos, propanolol y carvedilol. Así como finalmente hablaremos de las estatinas y todo esto enfocado a la hipertensión portal. Entonces comencemos con el primero, la fisiopatología. Es muy sencilla, pero muy importante para entender todo el aspecto terapéutico de la hipertensión portal. Entonces recordemos que todo sistema hidráulico, la presión dentro de un sistema de fluidos depende de dos componentes: la resistencia a la cantidad de fluido y la cantidad de flujo que se encuentre dentro del sistema. Entonces, en el paciente con hipertensión portal y cirrosis, la mayoría de las veces, ambos elementos se encuentran presentes y se encuentran incrementados. El paciente tiene aumento de la resistencia hepática porque el hígado se volvió duro y además, como fenómeno adaptativo o como reflejo, se presenta una vasodilatación en todo el territorio esplácnico que retiene flujo en esta zona, incrementando entonces resistencia y flujo, y ambas situaciones terminan incrementando la presión portal en los pacientes con cirrosis. Derivado de estas dos alteraciones, el paciente, en los pacientes con hipertensión portal se pueden explicar todas las alteraciones clínicas que encontramos. Entonces, al haber aumento de la presión sinusoidal, la sangre busca finalmente regresar a la circulación mayor, a la circulación cardiopulmonar para reiniciar el ciclo, y entonces, pues, al no poder pasar de manera normal a través del sinusoide hepático y a haber un remanso o un incremento de la presión retrógrada en la porta, se desarrollan las colaterales, muchas de ellas ya preexistentes, pequeños vasos cortos ya existentes, o fenómenos de angiogénesis, neoangiogénesis, en donde se forman nuevos vasos, y al aumentarse la presión retrógrada en todo el territorio esplácnico, recordando la fisiología básica, se altera el equilibrio de las fuerzas de Starling y entonces se aumenta la presión hidrostática, a la vez que disminuye la presión oncótica intravascular, y esto produce fuga capilar, y esto explica el fenómeno del acúmulo de líquido en el peritoneo, que es la citis. Por lo mismo, al haber cortocircuitos y la sangre ya no pasar de manera completa o de forma normal y habitual por el sinusoide, ya no se depura esa cantidad de sangre que se va por otros territorios, y esto incrementa pues los niveles de amonio a nivel sistémico y a nivel de el sistema nervioso central. Y también esto provoca alteraciones hemodinámicas a nivel renal, que lo verán seguramente en alguna de las charlas. Y la fisiopatología de estas manifestaciones clínicas pues es que hay una depresión de volumen arterial efectivo circulante, y esto detona una activación neurohormonal. Por lo tanto, aquí podemos decir básicamente dos elementos muy clínicos que encontramos en los pacientes con cirrosis e hipertensión portal. Habitualmente el paciente cirrótico es hipotenso, y esto se explica porque se encuentra depletado de volumen y vasodilatado. Y si nosotros le midiéramos sistemas neurohormonales o hormonas vasoactivas, renina, angiotensina, estas se encuentran elevadas y el paciente tiende a retener sodio y agua. El primer componente de la resistencia hepática incrementada en la cirrosis es el daño estructural, un hígado duro por fibrosis, pero también debemos recordar que el hígado, además de estar duro, está contraído, y esto ofrece una doble resistencia al flujo de la porta. En este diagrama lo vamos a poder entender mejor. Entonces, el fenómeno inicial, por la causa que ustedes quieran, el hígado se vuelve duro. Hablemos de una cirrosis por hepatitis C, autoinmune, colangitis biliar primaria, que es el caso que acaban de analizar, o bien por hígado graso, cualquiera que sea o alcohol, ¿no? El hígado se vuelve duro y entonces ofrece mayor resistencia al flujo de la porta, hay un aumento de la presión portal de forma retrógrada, esto provoca vasodilatación esplácnica capilar, y esto provoca a nivel central de la circulación central
se sensa que hay una depresión de volumen, y esto es una hipovolemia efectiva porque hay una disminución del retorno venoso hacia la circulación mayor por esta vasodilatación en la porta, y entonces los sensores aórticos y carotídeos sensan esta depresión de retorno venoso y se activan, y entonces hay una activación de norepinefrina, vasopresina, angiotensina 2, todos son sistemas vasoconstrictores que lo que tienden es a cerrar el lecho esplácnico o el lecho circulatorio para aumentar el retorno y aumentar la presión. Al final de cuentas esto produce retención de sodio y agua, y esto alimenta nuevamente al sistema y termina siendo un circuito vicioso en donde el paciente, lejos de compensar el aumento de presión o de resistencia hepática, termina perpetuando este fenómeno en el que hay un aumento de la resistencia. Habiendo analizado esto, entonces sabemos cuál es el tratamiento para un paciente con hipertensión portal. Pues tenemos que disminuir la resistencia hepática y tenemos que cerrar o reducir o hacer vasoconstricción en el lecho esplácnico. Y entonces aquí ven todas las opciones terapéuticas disponibles hoy día para el tratamiento de la hipertensión portal. Vamos a ver, por ejemplo, algo muy mecánico, poner una prótesis dentro del hígado que comunique a la porta con la suprahepática, brincándonos, haciendo el bypass del sinusoide, y esto pues es un fenómeno mecánico y alivia la presión portal porque estamos haciendo el bypass de porta a suprahepática sin pasar por el sinusoide. Lo mismo en la cirugía, que actualmente pues ya no se usa la cirugía para hipertensión portal, son excepcionales los casos. En el instituto se operan 1 o 2 casos al año de hipertensión portal, cuando fue la cuna de la hipertensión portal quirúrgica por todos los profesores y los antecesores que tuvimos ahí en la cirugía de hipertensión portal. Y bueno, hablamos de los fármacos, que es a lo que nos vamos a referir, y de manera particular, bueno, pues si el hígado está duro y contraído, pues hay que tratar de ponerlo menos duro y menos contraído. Entonces, si hay una causa como alcohol, pues reducir el alcohol ayuda. Si hay una etiología como virus C, tratar el virus C ayuda. Y además relajar al sinusoide, y para esto se emplean estos fármacos. Básicamente nos referiremos hoy a simvastatina, que es el que tiene más aplicación clínica hoy día y relaja o disminuye la presión dentro del hígado. Y en contraparte tenemos aquellos medicamentos que provocan vasoconstricción esplácnica, disminuyendo este incremento de flujo. Y aquí tenemos el medicamento de uso rutinario en el paciente de a pie, usar el propanolol o carvedilol, que es la píldora que le damos a los pacientes para reducir la presión portal, o bien de forma aguda, en aquellos pacientes que tienen sangrado varicial agudo, pues utilizar un vasoactivo de mayor eficacia o de mayor rapidez en su acción, como es la somatostatina, terlipresina y octreotide. Y de manera interesante hay un fármaco al cual nos referiremos, que es el carvedilol, que tiene ambos efectos, disminuye la resistencia hepática y disminuye el flujo sanguíneo. Entonces vamos a hablar brevemente de los betabloqueadores. Los beneficios están ampliamente demostrados, reducen la presión portal, y esto lo podemos ver aquí. Esto es viejísimo, desde el 91, y vean, pacientes con o sin ascitis, reciban o no betabloqueador, tienen un beneficio, es decir, resangran menos los pacientes que reciben en amarillo betabloqueador contra los que no lo reciben si no tienen ascitis. Pero si tienen ascitis también hay un beneficio. Los que tienen ascitis y reciben betabloqueador, la barra amarilla, también sangran menos, y derivado de esto mismo, de esta comparación, no ascitis, buena o pobre función hepática, el betabloqueador funciona en ambas situaciones, reduciendo la frecuencia de sangrado. ¿Qué hace el betabloqueador? Bueno, ya no voy a entrar en detalle porque ya expliqué la fisiopatología, y lo que diré brevemente del propanolol o el carvedilol, lo que hace es bloquear esta vasodilatación esplácnica, y si bien teníamos un incremento de flujo por esta vasodilatación, al dar un betabloqueador disminuimos esta vasodilatación y se provoca una reducción del flujo esplácnico, y con esto baja la presión portal. Sin embargo, esto puede tener un efecto deleterio. Ustedes saben del efecto beta-adrenérgico a nivel cardíaco. El efecto beta-adrenérgico a nivel cardíaco tiene estas 3 traducciones o implicaciones fisiopatológicas y clínicas. A nivel del músculo cardíaco, aumenta la velocidad de contracción, aumenta la fuerza máxima de contracción y la velocidad de relajación. Es decir, pues el receptor beta-adrenérgico es inotrópico, cronotrópico positivo. Cuando damos un beta bloqueador, ¿qué hacemos nosotros? Estamos bloqueando este efecto sobre el corazón, este efecto adrenérgico, al bloquear el receptor beta desde la membrana celular.
Y entonces es por eso que se piensa o se pensaba o se cree que el betabloqueador puede ser en un momento deleterio para el paciente cirrótico, porque si bien es cierto tiene un efecto benéfico a nivel esplácnico al reducir la presión portal, al bloquear el receptor beta cardíaco puede tener este efecto deleterio que acabo de mencionar, porque hay que enfatizar que el betabloqueador que usamos en cirrosis debe ser un betabloqueador no cardioselectivo, o sea, sobre beta 1 y sobre beta 2. Y un estudio demostró que los pacientes con betabloqueador, que es la línea de abajo, cirróticos con ascitis y betabloqueador, se morían más o vivían menos que aquellos que no recibían betabloqueador. Y entonces hubo una temporada en la que se decía, hace no muchos años, hace pocos años, que el betabloqueador podría matar al cirrótico con ascitis y más si el cirrótico tenía ascitis refractaria. Hay muchos estudios que ya demuestran que esto no es así y entonces tenemos que analizar el concepto de dosis altas y bajas de betabloqueador. Y este es un estudio, de forma muy sencilla, vamos a analizar estas tres curvas y aquellos pacientes en rojo que recibieron dosis bajas de betabloqueador, y dosis baja quiere decir 80 miligramos, vivieron más que aquellos con la línea verde que recibieron una dosis alta de betabloqueador, y dosis alta es de 160. Y nos queda un grupo en medio, que es aquel paciente que no recibió betabloqueador, que es la línea azul. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El betabloqueador sí beneficia a estos pacientes, pero en dosis bajas. En dosis altas sí puede ser deleterio, y el no darlo, pues también es deleterio. Otro estudio muy similar, vean ustedes, comparación de una cohorte de pacientes, de miles de pacientes, con y sin betabloqueador. La sobrevida fue la misma en ambos grupos, y cuando se separan estas sobrevidas con pacientes con ascitis refractaria o con ascitis de fácil tratamiento con diurético, también con y sin betabloqueador no hay diferencia en las sobrevidas. Entonces, enfatizo en rojo que este estudio demuestra que el betabloqueador no incrementa la mortalidad en los pacientes cirróticos con ascitis. Y entonces, hay varios estudios publicados y la conclusión es que tenemos que la mayoría de los estudios demuestran con una razón de Momius menor a 1, que el betabloqueador es útil, benéfico en el cirrótico con ascitis y con ascitis refractaria, y muy pocos estudios, realmente son solo 2, demostraron que puede ser deleterio. Entonces, la conclusión de esta situación es que sí lo podemos usar, pero debemos tener cuidado en los pacientes que tienen disfunción circulatoria con una presión de menos de 90 milímetros de mercurio sistólica o hiponatremia por abajo de 130, o que ya tienen lesión renal aguda. Cuando un paciente tiene estas alteraciones, ya no debemos darle el betabloqueador, esperar que mejore y reintroducirlo lo más rápido que se pueda una vez que estas circunstancias hayan mejorado, pero no a priori eliminar el beneficio del betabloqueador en estos pacientes. Carvedilol, que ya mencioné que tiene propiedades interesantes. Vean ustedes que el carvedilol, cuando un paciente no respondió a propanolol, el carvedilol puede rescatar a esos pacientes, y esta es la presión portal medida a través del gradiente. Entonces, la presión baja con propanolol, pero no lo suficiente, y estos pacientes, cuando se cambian a carvedilol, logramos bajarles la presión en el hígado mucho más. Y cuando analizamos específicamente el grupo de pacientes que recibe propanolol, pero sin respuesta, que no baja nada el gradiente con propanolol, los no respondedores a propanolol, podemos rescatar hasta un 40% de estos pacientes, haciéndolos respondedores, reducción de la presión portal con carvedilol. Existen varios metaanálisis que analizan esto, básicamente voy a mencionar 2, y estas son las gráficas que se conocen como forest plot, en donde nos demuestran que, vean la comparación, y el diamante hace la suma de todos estos estudios, y vean ustedes que en el concepto de presión portal medida por el gradiente, el diamante se va aquí a la derecha, favoreciendo carvedilol. Esto significa que el carvedilol, perdóneme, reduce más la presión portal que el propanolol, ¿sí? Y cuando comparamos aquí otro desenlace, que es la reducción del gradiente post-tratamiento, también esto favorece carvedilol.
Sin embargo, debemos de tener un poco de cuidado, y esto es muy importante mencionarlo, porque si no les tendríamos que dar carvedilol a todos hablando que es superior a propanolol. Pero vean ustedes que cuando comparamos hipotensión o efectos adversos, también favorece carvedilol, o sea, es tan bueno, baja tanto la presión portal y es superior a propanolol, pero puede ser deleterio desencadenando una hipotensión mayor en el paciente cirrótico. Entonces, hay parámetros muy específicos que voy a mencionar al final para usar propanolol. Este es otro metaanálisis que demuestra exactamente lo mismo. Este está publicado en Alimentary Pharmacology, entonces vean ustedes también, el diamante favorece carvedilol en la reducción de la presión portal, y cuando hablamos de hipotensión ortostática también se favorece al carvedilol, entonces los dos metaanálisis demuestran lo mismo. Al final daré las conclusiones y pasamos al último rubro, que es simvastatina. ¿Qué hay de las estatinas en hipertensión portal? Aquí no vamos a hablar del uso de la estatina tradicional para colesterol y estas cosas, o para aterosclerosis. Los efectos pleiotrópicos, que son beneficios moleculares en ciertas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, han demostrado que las estatinas le bajan la presión portal y la presión hepática a los pacientes cirróticos. Este es el estudio original publicado en este año, en el que se ve que los pacientes que reciben simvastatina tienen una reducción de la presión portal significativa comparado contra aquellos que no la reciben. Esto también se demuestra por un incremento del flujo sanguíneo, que aunque no fue significativo, cuando hay simvastatina el flujo sanguíneo a nivel hepático aumenta, y la resistencia hepática, esto es muy interesante, baja en los pacientes con simvastatina. Entonces, analizando las barras en negro, ¿qué quiere decir? ¿Qué hace la simvastatina en el hígado del cirrótico? Le baja la presión portal, aumenta el flujo sanguíneo hepático y reduce la resistencia hepática. Esos tres son beneficios idóneos en un paciente cirrótico, porque además parece ser selectiva y actúa solo sobre el hígado. Presentaré dos estudios clínicos en pacientes cirróticos y sin simvastatina. Este es el primero, y vean ustedes que aquí el desenlace era ver tres cosas: quiénes vivían más, los que recibían simvastatina o no, y quiénes tenían menos complicaciones, simvastatina o no. Entonces, aquí estamos analizando la curva de sobrevida global. Estamos analizando aquí simvastatina contra placebo y estamos comparando resangrado. Y vean ustedes que no parece haber diferencia significativa, la P no es significativa. Cuando analizan la supervivencia, comparado simvastatina contra placebo, vean ustedes que en rojo los que reciben simvastatina viven más o mueren menos, pues, que los que no reciben estatina, aun cuando no sangren menos. Esto pudiera ser contradictorio, es decir, estoy diciendo que el cirrótico que recibe estatinas vive más, pero no a expensas de sangrar menos, que uno es lo que esperaría cuando el paciente cirrótico recibe una estatina y le bajas la presión al hígado, con los beneficios que acabo de mencionar, pues yo esperaría que el paciente sangrara menos, se complicara menos y viviera más. Este estudio demostró que viven más, pero no se debe a que sangren menos. Sin embargo, hay otro estudio más grande, en una corte de veteranos, en donde, vean ustedes, al final de cuentas se quedan con 680 pacientes cirróticos con estatina y 2,000 sin estatina. Y aquí están las comparaciones, en izquierda no pareados y a la derecha pareados ambos grupos. Aquí en rojo están aquí es al revés el color del estudio anterior. En azul están los que usaron estatina y en rojo los que no la usaron. Y vean ustedes que la descompensación, no pareados o pareados, la descompensación es mucho menor en el que recibe estatina. Aquí se está representando el porcentaje de pacientes libre de descompensación, por eso la línea azul está arriba. ¿Qué quiere decir? Los que reciben estatina se descompensan menos y viven más. Este estudio sí demostró que los pacientes que reciben estatina sangran menos, tienen menos infecciones, tienen menos peritonitis bacteriana espontánea, menos síndrome hepatorenal y debido a ello viven más. Sin embargo, se encontró una incidencia alta, y esto quiere decir 1% de rabdomiólisis en los que reciben estatina. Por eso la estatina no podemos usarla indiscriminadamente. Entonces, la conclusión de todo lo que he mencionado viene en estas dos diapositivas. Profilaxis primaria, paciente que nunca ha sangrado, ¿cómo le vamos a evitar que sangre? ¿Cómo le vamos a bajar la presión portal? Existen estas 4 modalidades, todas ellas iguales de efectivas: propanolol, nadolol,
carvedilol o ligarle la varice, cualquiera de ellas, solo una de ellas es igual de efectiva, y en las guías ustedes pueden consultar las dosis, etcétera, etcétera, y la meta terapéutica. Pero en el paciente que ya sangró y que obviamente tiene más presión portal, ¿cuál es el tratamiento? Ahí es muy sencillo y es la combinación, ahí no ha cambiado, es tradición usar propanolol o nadolol combinado con ligadura, pero aquí sí tienen que usar la combinación. El mensaje y lo nuevo de esto es recordar que carvedilol ya está aceptado en las guías para profilaxis primaria y está aquí, por eso se los puse en la tabla que viene en las guías. Pero carvedilol no está aprobado en las guías para profilaxis secundaria, simple y sencillamente porque no se ha comparado con la terapia estándar, o sea, no hay estudios que comparen ligadura más beta bloqueador versus carvedilol en profilaxis secundaria, por eso carvedilol no está aceptado. Y si ustedes buscan las estatinas en primaria o en secundaria, no aparecen. A pesar del beneficio que he mencionado, los expertos y los que se dedican a esto de las guías y todo decidieron no poner las estatinas por este riesgo de rhabdomiólisis, lo cual no quiere decir que no las usemos, las usamos y mucho, pero debemos vigilar al paciente con CPK seriada para detectar esta rhabdomiólisis porque en un cirrótico esto puede ser mortal. Muchas gracias, muy amables.